Hola a todos, bienvenidos. Esto es Kilómetro 77 y hoy tenemos una comparativa con estos dos coches, Tesla Model S Plaid y Porsche Taycan GTS. Os voy a contar una cosilla, a ver si no me lío. Mirad, al principio teníamos solicitado un Taycan Turbo S, porque es la versión más alta actualmente del Taycan, la más potente, la más rápida y la que más se acerca al Model S Plaid. Pero luego pensamos, a ver, realmente no es un rival para el Model S Plaid. El Model S Plaid es mucho más rápido que el Taycan Turbo S. Y además el Taycan Turbo S es bastante más caro que el Model S Plaid, está por encima de los 200.000 euros. Con lo cual decidimos, vale, vamos a coger una versión del Taycan que sea más próxima por precio. Como el tema de las prestaciones nos va a dar un poco igual porque ya sabemos cuál es el ganador, vamos a seleccionar algo que sea eso, como más próximo por precio. Y entre los que había disponible estaba el Taycan GTS, que posiblemente sea la versión más interesante desde el punto de vista de la conducción. Este Taycan GTS, tal y como está configurado aquí, son 170.000 euros. Y ese Model S Plaid, tal y como está configurado aquí, son 150.000 euros. Son 20.000 euros de diferencia, que bueno, no está mal, pero están más o menos más próximos por precio que con respecto al Taycan Turbo S. Pues eso es lo que vamos a comprobar hoy. ¿Qué tal son estos dos coches en varios ámbitos? No solo en conducción deportiva, sino también en una conducción cotidiana, del día a día. Si nos acompañáis, lo vemos en este vídeo. Lo sabía. ¿Sabía que esto iba a ocurrir? Tesla ha cambiado el precio del Model S Plaid durante la edición de este vídeo. Ahora está en venta por 110.000 euros y con las opciones que lleva la unidad de prueba, que son todas, estamos hablando de 127.000 euros. En cuanto a precio, el Tesla no tiene rival. También resulta asombroso que un coche que lleva más de 10 años en el mercado, con sus actualizaciones y demás, pero 10 años, todavía no haya sido jubilado por los nuevos modelos que han ido lanzando otros fabricantes. El BMW i5 e i7, el Mercedes-Benz EQE y EQS son muy buenos, mejores que el Tesla en varios aspectos, pero no son lo suficientemente superiores para hacer intrascendente al Model S. El Porsche Taycan, que tampoco es un novato, es posiblemente su competidor más duro, aunque no lucha por un mismo tipo de cliente. El cliente del Taycan tiene un trasfondo más tradicional, más purista, podemos decir. Es gente menos impresionable por los juegos de ilusionismo de Elon Musk, y que incluso ha desarrollado una cierta alergia a ese fanatismo creado alrededor de Tesla. Por lo tanto, tenemos dos grupos de clientes distintos. Clientes que quieren un Tesla y se compran un Tesla, y clientes que quieren un Porsche y se compran un Porsche. No importa lo que digamos en Kilómetro 77, en otros medios de comunicación o el influencer de turno. Pero también sabemos que hay personas indecisas, que no saben si elegir uno u otro. Quizás esta comparativa les aporte algo de luz y les permita despejar dudas y acertar con su compra. Así que se acabaron las presentaciones. Comencemos la comparación y lo primero va a ser echar un vistazo al maletero y al habitáculo. Bueno, pues vamos con los maleteros. Ambos apertura eléctrica, pero primera diferencia, aquí tenemos un portón que deja un acceso súper amplio al espacio de carga. Y aquí tenemos una tapa que deja un acceso al espacio de carga no tan amplio, tampoco está mal, pero no es tan amplio como el del Tesla, es mejor en ese sentido el Tesla. Eso es. En cuanto a capacidad, este en general tiene más, pero no es mejor que el del Porsche en todas las cotas. Por ejemplo, tiene más o menos la misma profundidad, tiene 10 centímetros más de anchura, pero tiene menos de altura. Sí, en el Porsche tenemos eso, 10 centímetros menos de anchura entre estas paredes laterales. La profundidad es más o menos la misma, en el centro es un poco menor, pero en los laterales es parecida. Y en lo que gana el Taycan al Tesla es en altura de lo que es el piso hasta la parte superior de la zona de carga. Vale. Yo creo que la principal diferencia, sobre todo en cuanto a capacidad de carga, está justo aquí debajo, el doble fondo del Tesla, que es sencillamente enorme. Sí. Es súper profundo y aquí se pueden meter maletas o un montón de cosas. Claro, aquí en el Porsche también tenemos un doble fondo. Mira, si vienes aquí lo vas a ver, con su tapita también, pero no tiene nada que ver con el del Tesla. Podemos meter pues, los triángulos de emergencia y poco más. Tenemos dos puntos de luz un poco metidos hacia adentro, es difícil verlos, pero están ahí dos puntos de luz que tampoco iluminan mucho de noche, no dan una gran iluminación. O sea, es un espacio bastante oscuro, sí. El maletero. Y el del Tesla le pasa algo parecido, no tiene los puntos de luz dentro, digamos, del espacio de carga, sino que está en la parte interna del portón y es solo una lucecita chiquitita. Ah, y tenemos que mencionar esto, la tapa, que es una castaña de tapa, o sea, es súper frágil, o sea, súper débil. Tiene un enganche magnético, pero el otro día cuando hacía viento estaba la tapa así haciendo así, tiqui tiqui, y casi se levanta y se la lleva el viento, o sea que no es una... es muy mala la solución esta. Tenemos botones para batir los respaldos de los asientos traseros. Tenemos uno y otro, sí, son eléctricos, hay que acompañarlo con la mano. Vamos así. Sí. Pero bueno, sobre el Porsche, por ejemplo, no lo tenemos.
Que podemos abatir los respaldos, Pero no desde el maletero. pero no desde el maletero. Si queremos hacerlo, tenemos que ir aquí atrás, agarrar de arriba y tirarlos. Se puede abrir Sí, la trampilla. la trampilla central. No sé si puedes, ahí está. Casi se cierran a la vez. Vamos con los maleteros delanteros. Venga, vamos allá. El del Tesla se puede abrir desde la aplicación del móvil o desde la pantalla del salpicadero. En el Porsche también se puede abrir desde la pantalla del salpicadero, con la llave mando que tengo en este bolsillo, y deslizando, que no, como veis no siempre funciona, ahora sí, deslizando la mano por el parachoques delantero. Capacidad. Bueno, pues tenemos un espacio que no es muy ancho, pero que sí es muy profundo. Fijaos que cabe una llanta de coche de 16 pulgadas, en que tenemos un punto de iluminación, esto está bien. Y aquí en los laterales tenemos el kit de reparación de pinchazos y otros accesorios como el compresor y los triángulos de emergencia. El Tesla no cabe la llanta de 16 pulgadas Mira, para que lo porque veáis. es muy poco profundo, Lo puedo meter así, no cabe, No ese cabe. no entra ni de coña. tiene que ser de menos pulgadas. Pero es más ancho. Pero es bastante más ancho. Aquí no tenemos los accesorios que tiene el Porsche, sí que tenemos un gancho para caso de remolque y un botoncito que parece una luz para iluminar el espacio de carga, pero es para abrir el hueco, el capó, desde dentro. Por si metes a Por alguien, si- secuestras a alguien, algo de eso. Claro, sí, tiene que ser algo muy pequeño. Suficiente para llevar los cables de carga en ambos casos Sí. y algo más. Que es para lo que yo principalmente usaría el Sí, maletero es delantero. lo más que- cómodo. Se utiliza el de atrás para, digamos, maletas y demás accesorios y delante para los cables de recarga. Y apertura y cierre A mano. manual, en ambos casos. Bueno, las traseras Tesla. del Model S. Los montantes quedan más lejos Sí, y parece que hay incluso un poco más de espacio entre nosotros. Por de ejemplo, anchura, que en- sí. que en el en reposacabezas el es incómodo, para mí es un poco incómodo, pero bueno, ¿Seguro? un poco regular. No tiene ajuste. Ah, sí, tiene Tiene ajuste. ajuste, sí, mira. El que no tiene es el delantero. Lo malo es lo que le pasa a muchos eléctricos y es que la banqueta está muy cerca del piso, con lo cual al final las rodillas van bastante mucho más por lejos. encima de la cadera. Más de lo normal y más que en el En el Taycan. Taycan, sí. Es una postura un poco, bueno, tampoco súper incómoda, pero, no, Pero es no- distinta. no es la óptima, digamos. Salidas de aire que no se ven porque están aquí, Pero las hay. pero las hay. Una pantalla que no sé de nuevo cuántas pulgadas son, pero Es bastante grande. bastante grande. Podemos elegir entre climatizador, Climatizador, mover el asiento del mover el asiento pasajero. del pasajero desde aquí, bueno, la inclinación, no todo el asiento, ¿no? Todo el asiento. Tenemos calefacción para la plaza central, podemos poner la radio o podemos poner YouTube, Netflix, Disney Plus, Twitch, Sí. todas esas cosas. Es verdad que es una posición un poco rara, ¿no? Para ver el Netflix, por ejemplo, una serie que tienes que agachar un poco la cabeza. Sí, pero la bueno, tienes. Es mejor tienes, tenerlo. Exactamente. El reposabrazos central, que tenemos varios huecos y además este espacio para la carga por inducción del teléfono móvil. Exactamente. El mío no se carga porque no tiene esa capacidad, pero el tuyo sí. El mío sí se carga hasta el porque está al 100%. 100%. Pero que está guay tener eso y además, Sí. mira, lo puedes poner en vertical y los móviles no se caen. Para utilizar las plazas traseras más habitualmente, Sí. yo creo que es mejor este Tesla que el Porsche, sin ser óptimas, pero yo creo que son mejores. Sí, para niños y una Sí, familia, yo creo que es, yo creo que es un bastante poco mejor. mejor, sí. Bueno, definitivamente. Sí. El acceso es más incómodo. Se entra peor y una vez dentro estamos mucho más cerquita Mucho uno más del cerca. otro. A mí me molesta el montante, a ti también. Sí. El montante del techo, no puedo colocar la cabeza recta. Se va a Al perder techo, el al Tesla. techo, digamos, a lo que es Sí, el techo cristal. como tal, sí, pero es que Bien. antes está el montante este, que Pero se el mete montante. mucho para adentro. Sí, eso. Y este coche se puede configurar en versiones de 4 y 5 plazas. Este Sí. tiene 5, pero yo creo que nadie en su sano juicio metería aquí a una tercera persona. Y tiene el túnel este Tiene el de túnel, transmisión enorme. transmisión, que es mucho. Bueno, no es que transmisión. sea más elevado que el otro, es que este tiene y el otro no. Y también en cuanto a espacio, yo creo que hay un pelín menos Sí. por anchura, por supuesto. Y para las piernas Y también para las menos, piernas también hay sí. un poquito menos. Y para luego la altura. puerta también te queda más cerca, es todo más... Sí. Y eso angosto. si le juntamos que en este caso el techo es negro, hay menos Tapicería espacio, negra, sí, tapicería todo. negra, pues la sensación de espacio es menor. Tenemos aquí un clima Sí, de 2 zonas, pero por supuesto es opcional, no viene de serie. Y aquí no hay opción de ver Netflix ni nada. reposabrazo central que se nota claramente que es mucho más pequeño que el del Muy Tesla. chiquitito, sí, sí. Más estrecho. Lo que sí que tenemos aquí es el acceso al maletero, que creo que en el Tesla recuerdo que no había. Y luego los asientos no tienen para meter nada aquí justo En el detrás. Tesla tampoco. Tesla tampoco. Y sí que tiene aquí unos soportes que es para colocar, pues eso, Tabletas. televisión. Sí, pero desde un punto de vista familiar es peor. es peor, sí. Vamos dentro. Bueno, Plaza delantera del Tesla. se accede muy bien, ¿no? El acceso mucho más cómodo que en el Taycan. Mucho más. Definitivamente, sí. Un coche más normal en ese sentido. Exactamente. Es un coche que es más alto que el Taycan Sí. y los asientos también están un poco más elevados. Por aquí entras como más blanditos, como más Esto es como amigable, más- digamos, sí, Sí, ¿no? es más amigable. Además, en este caso, que tiene una tapicería clarita, pues la sensación de espacio y de luminosidad
es mucho mayor que en el Salpicadero Taycan. más abierto. Sí, es todo muy minimalista, en este caso es Sí. pues eso, típico de Tesla. Pues manejar la serie D es como también el Porsche, es un Sí, no, es un despropósito hacerlo así. sería mucho más fácil a mano, Sí. sería sobre todo mucho más rápido, pero bueno, es verdad que hay cosas mejorables, pero en general el funcionamiento de la pantalla es muy Sí. muy bueno. Bueno, el volante yo creo que es un elemento que pues llama muchísimo la atención. Ahora mismo son 250 euros y por lo menos nosotros no pagaríamos por ello, de hecho nos tendrían que pagar por poner este volante y no 250 euros. Yo no- Es un horror, es un horror. Sí, es que no hay otro calificativo, yo no le encuentro ninguna ventaja y sí muchísimos inconvenientes. Ni siquiera es ergonómico a la mano. No, no, no. Es No es redondo. Sí, es desagradable, es uno no sabe muy desagradable, bien cómo cogerlo y sobre todo, además de que le falta medio volante, incluye la mayoría de los botones, incluidos intermitentes. sí, eso en rotondas, por ejemplo, es Es horrible. terrible. De hecho, es muy habitual cuando uno está maniobrando, Sí. dar intermitente, Ponerlo largas, pitar, sí. El tacto de esta piel, que no es piel, No, no es bueno. No Incluso es bueno. ya aquí se está como un poco pelando. La piel La piel, de los más o menos. asientos se nota que no es piel, tiene Sí. tacto de plástico. Pero bueno, sí que es verdad que luego por aquí está forrado en una especie de terciopelo que está bastante bien, que también están los montantes. Detalles como la doble cargador aquí para el móvil es algo que yo creo que no lo tiene ningún coche, que es todo el Model 3 y este. Que Eso está bastante bien. no me gusta nada la sujeción magnética del parasol, porque muchas veces se desengancha cuando se Sí, hace el parasol. es habitual cuando lo haces rápido, Sí. pues se sale. Sí, se sale y no está. Y Mira, no, se ha salido. Se ha salido. Y Está ha puesto conducción. Bastante mejorable. bastante mejorable, sobre todo eso, ya hemos dicho, en primer lugar, Por el volante. eso sin lugar a dudas, pero también por la postura del asiento. El respaldo no se puede mover más hacia adelante, no se puede poner más erguido. Además, todos hemos hecho lo mismo, intentar Sí, ponerlo sí, más sí. erguido porque No se puede. Sí que es verdad que si subimos el asiento, además bascula un pelín hacia adelante, entonces... ya, pero sí, entonces no vas pegado. pero yo no quiero ir... A mí me gusta ir pegado al suelo. Exactamente. Entonces, si lo bajas e intento echar para adelante, pues no se puede. Sí, pero si lo subes, luego además no puedes subir más el volante. Pues ahí Eso está, es. creo que está el límite ahí. o sea Sí, que- no se puede o más. sea, Entonces, tiene la sensación de estar más o menos tumbado. A Sí. mí personalmente no me gusta esa y postura. además Habrá en un quien coche sí, de esta pero- potencia tampoco me gusta porque me da sensación de descontrol Sí. cuando acelero a fondo. Es verdad, es verdad. Entre que no se coge bien el volante y que va uno medio tumbado, pues no es una sensación No, no agradable. es lo mejor, no. Muchos. Muchos huecos tiene aquí uno, aquí otro. Tienes aquí un hueco tremendo, otro aquí debajo. Y además están forrados. forrados. Todos están forrados. O sea que en ese sentido es un coche muy práctico. Las puertas también el hueco está bien. La guantera, pues Sí. como se abre la guantera aquí. En ese sentido es bastante mejor que La el guantera no- Taycan, Sí, es mejor que el Taycan, sí. que tiene mucho menos espacio Sí. para dejar objetos. Tiene lo que hemos dicho, los dos móviles, o sea que está, en ese sentido está muy bien pensado. En ese sentido está muy bien. Lo último, yo creo el techo, ¿no? En este coche es de serie, el techo panorámico no tiene cortinilla. Es bastante oscuro, es verdad. Que Es bastante oscuro, pero sí que es verdad que igual en ciertos momentos del día en el que está pegando justo Sí. el sol, no por calor, porque yo creo que lo filtra bastante, pero sí que a mí me gustaría tener un poquito menos de Sí, una luminosidad. cortinilla, Una algo así, cortinilla. sí. Vamos a las plazas delanteras del Taycan. Bueno, Bueno, para empezar, ¿sabes qué ha ocurrido? Que me da un golpe en la rodilla con claro, esto. este es el problema, el acceso. Bueno, el coche, como hemos dicho, es muy bajito, los asientos están muy bajitos y este saliente del salpicadero pues hace que te des Que muchas también veces lo en la tenemos los rodilla. dos, en ambos lados. En ambos lados. Entonces Es una pesadilla, sí. Exactamente. Aquí hay muchas pantallas. Muchas, pues sí, hay 1, 2, 3, 4 pantallas. 4 más, la que Más tenemos la aquí de atrás, cinco, sí. 5 pantallas. No todas son de serie, esta que tenemos justo delante de Pablo no es de serie. Y yo no pagaría por ella. Sí, realmente no tiene mucho, me parece que son 1000 y pico euros. Realmente es pues eso, para ver a qué velocidad vas, cambiar de la radio, el navegador, Es que no cosas tiene- que se puede hacer desde claro, aquí. Es que si fuera el coche muy grande y muy ancho por dentro Claro. y no llegas fácilmente, pero llegas fácilmente aquí. Quieres Sí. ver la velocidad, la ves ahí perfectamente. Se ve muy bien, porque la instrumentación no tiene una cubierta por Tiene una encima. visera, se ve muy bien desde cualquier ángulo. Se ve muy que bien. Es totalmente redundante, no vale Sí. para nada. El sistema multimedia en general, los dos lo hemos hablado, que está bien, Sí, pero se le notan ya un poquito los años, es un poco farragoso a veces para llegar a ciertas funciones. Unas están en esta pantalla principal, otras están aquí abajo. sí. A veces uno no sabe, hasta que uno se acostumbra a ello, pues no sabes muy bien pulsar en un sitio y en otro. Echamos en falta unos mandos táctiles Sí, digo, para ciertas cosas, ¿no? O como BMW también molaría una ruletilla. Eso es, Tipo iDrive. vendría muy bien. Luego, por ejemplo, también incluso Sí, no, la para salida las salidas de aire, ¿Dónde está el climatizador aquí? tenemos que dar aquí el clima,
Las salidas de aire También tienes que hay que manejarlas. a mano. Esto es un engorro. Exactamente. Que ahora en eso parado muy bien, porque en parado no tienes que estar atento a la conducción, pero cuando estás conduciendo esto es una distracción Sí. innecesaria. En marcha se complica todo bastante más. Es compatible con Android Auto y CarPlay, Sí. cosas que no tiene el Tesla. Y bueno, eso es un punto a favor es un del punto a Porsche. favor porque simplifica todo bastante. El tema también, que no se me olvide, el tema de la selección del cambio es parecido al del Tesla en el sentido de que está aquí, ¿no? Pero Está a es mano. mucho más cómodo el del Porsche. Sí, esto es un mando físico, Sí. justo aquí al lado de la mano, La selección hacia arriba, hacia abajo, es muy hace rápido. mucho más rápido, sí, que en el Tesla, deslizando por la pantalla, es un Sí, rollo. el Tesla es verdad que lo tiene en la pantalla y luego tiene también una fila Sí. justo por debajo de la pantalla, Para en hacerlo la de forma- consola, para hacerlo de forma más o menos manual, bueno, también es táctil. Pero mejor bueno, esto. Es bastante más cómodo esto. Luego también creo que estamos de acuerdo en que la posición de conducción No, nada no tiene hay que color. ver con la del Mucho Tesla. mejor esta. Esta es infinitamente mejor. Es una posición típica de un deportivo, Sí. las cosas como son. Van las piernas casi completamente estiradas. El volante, por supuesto, es Redondo, completamente Y redondo. además pequeñito, el Con- aro no es excesivamente grueso, con lo cual a mí me gusta que tenga este grosor, Sí. tampoco que sea muy grueso como los de BMW, me gusta Sí. este grosor, me gusta. A mí también, y de hecho, este está tapizado de una piel vuelta que tiene un tacto fabuloso. No, Sí. no sé qué tal envejecerá. A aquellas personas a las que les guste una posición de este tipo, un coche deportivo, esto es Esto sí. el tradicional. A mí me recuerda a los BMW de hace unos años. Sí. Sí que es verdad que en este caso, como el volante tiene un diámetro bastante más pequeño y la instrumentación es grande, pues algunas de las informaciones Sí. cuesta verlas. Como Yo por prefiero ejemplo, sufrir esa pega y tener un volante redondo a Eso es. estar viviendo todos los días con ese volante yoke Sí. de Tesla, no me gusta. esto es un volante. Es un volante. Y lo otro no es sé lo que medio. es. En lo que falla con respecto al Tesla es en huecos, Sí, aquí hay muchos menos. mucho menos. Aquí hay dos posavasos, que son pequeñitos. Tienes aquí Aquí hay un hueco, pero no que sirve para nada. No, porque ¿Por qué? está bombado, con lo cual no puedes dejar nada porque se va a escapar. Claro, Además se va. no tiene fondo de goma, o sea, que se va a Sí. escapar. Y luego el reposabrazo central, desde mi lado es cómodo. Sí, desde el mío Desde no. el tuyo no. Sobresale mucho. Sí, te da con el codo y Sí, es eso muy difícil coger las cosas. Y además el espacio es enano. Es muy pequeño y luego tiene aquí un cargador inalámbrico, pero Mira, tienes mira, que mira, poner que es el más grande. móvil aquí justo a un Sí. lado. Es una posición un tanto Nada. extraña. Los asientos son bastante más cómodos. Es verdad que estos no son los de serie, estos tienen más ajustes de lo Tiene normal. más ajustes, puedes regular la longitud de la banqueta, la anchura sí. del respaldo, Todo. de la banqueta, ¿sabes? Sí, pero recogen mucho más. Recoge mucho más, sí. Y Y se adapta sí. mejor a las diferentes tipologías de Sí, cuerpo. y me parece curioso, y en esto se parece también a la dinámica de conducción del coche, son más duros que las del Tesla, pero a la vez me parecen más cómodos. Sí, al final son más cómodos. Sí. Sí. De hecho, en el Tesla era todo blandito, era todo más blandito, o sea, había más zonas blandas, aquí es todo bastante duro y cuando te das con el codo suele ser cosas duras. Sí. Esto es duro, aunque da material de buena calidad como es esto Alcántara, lo que sea, esto piel vuelta, Sí. lo que sea, ¿no? Pero esto sea cuero, pero todo es duro. Sí. Todo es duro, las puertas, la mayor parte de la puerta es dura también. O sea, si te golpeas contra partes duras y en el Tesla es todo más... Más amigable. Más ¿no? amigable, sí, Exactamente. En Tesla, más amigable, un poco más espacioso, más, digamos, visualmente es más moderno el interior, a pesar de que este tiene muchas pantallas, pero en cuanto a posición de conducción, ergonomía, yo creo que este es Sí, sin duda bastante mejor. Sobre todo eso, para la persona que está aquí justo detrás del volante, es bastante mejor. Sí. Tiene palancas. Parece una tontería, pero cuando no las tienes... Vaya inventazo, las se echan- palancas. bueno, Funciona perfectamente, en rotonda sabes dónde está el intermitente. no es yo creo que no es necesario No. en este sentido evolucionar o involucionar, como Sí. ha hecho Tesla, creemos, en el Model S. En resumen, que como coche familiar y de uso diario es mejor el Tesla, y lo es por varios motivos. Porque el acceso al habitáculo es más cómodo, porque hay más espacio para los pasajeros, porque hay más huecos portaobjetos, porque es más práctico en términos generales y porque tiene un sistema multimedia con más opciones de entretenimiento. Esto lo agradecerán no solo los niños, sino también sus padres. El Taycan es un Porsche, se nota que está más orientado a la experiencia de conducción, a satisfacer principalmente al conductor. La postura al volante es magnífica, los asientos te arropan muy bien, pueden colocarse muy bajitos y ese volante pequeño y redondo es una delicia manejarlo. Asuntos como la sensación de amplitud o las opciones de entretenimiento para el resto de ocupantes, aunque no están descuidados, son secundarios. Sin afán de ser repetitivo, es ineludible empezar el apartado de conducción hablando de nuevo del volante yoke del Tesla y del selector de la transmisión en la pantalla. Son extravagancias que te asombran la primera vez que te montas en el Model S, son cosas nunca vistas, es verdad, son diferentes, pero una vez se desvanece el estupor inicial, te das cuenta de que son una auténtica sandez. Te das cuenta del sinsentido de que acciones tan comunes como maniobrar en garajes y poner los intermitentes en rotondas resulten tan farragosas. Los fabricantes tienen que hacer la conducción más sencilla, no más complicada. Es justo reconocer, no obstante, que hay cosas buenas.
Ejemplo, la función predictiva del selector de la transmisión, que resulta muy cómoda. ¿En qué consiste esta función? Consiste en que tú te montas en el Tesla, pisas el pedal del freno para activar el coche y si vuelves a pisar el pedal del freno, la transmisión automáticamente selecciona D o R. Es decir, no hace falta tocar la pantalla en absoluto. El coche sabe lo que hay delante y detrás y si por ejemplo detecta que detrás hay una pared muy cerca, automáticamente selecciona la D. Así que muy bien a ese respecto. También funciona muy bien el sistema Autopilot. Es el mejor sistema de conducción autónoma de nivel 2 que he probado, muy superior al del Porsche. Autopilot hace lo que tiene que hacer manteniendo la distancia con el vehículo precedente y además cambia de carril automáticamente. Obviamente debes indicarle con el intermitente hacia dónde quieres ir. Es capaz de tomar curvas cerradas que el sistema de Porsche y de otras marcas como Mercedes-Benz y BMW no pueden o no quieren. Y lo mejor es que no te pide estar tocando el volante cada pocos segundos. Sí que es verdad que te salta una alarma visual y acústica en alguna curva muy cerrada o cuando el sistema se encuentra ante una situación que no sabe gestionar, pero el resto del tiempo está ahí calladito, sin molestar y llevando el coche por su carril. No es confiable al 100%, por lo que no puedes desatender la carretera y no es su labor conducir el coche por ti. Pero como digo, realiza su tarea con gran eficacia y hace que los viajes por autopista sean mucho más llevaderos. Cambiemos de tercio. Tema suspensión y dinámica. Como berlina de lujo destinada a viajar con el máximo confort posible, a moverse levitando sobre el asfalto, el Tesla Model S no está al nivel de, por ejemplo, un Mercedes-Benz EQE. El Taycan tampoco, pero como hemos comentado, el Porsche nos parece más cómodo a pesar de su mayor firmeza. Esto que en apariencia resulta contraintuitivo, lo vamos a entender mejor con un paso de peatones sobrelevado. Fijaos cómo sale el Porsche del paso de peatones. Baja el eje delantero, baja el eje trasero y trabajo terminado, sin cabeceos extra. Suspensión lista para el siguiente bache. Aquí viene el Tesla. Baja el eje delantero, baja el trasero y fijaos que este último necesita un ciclo más de oscilación para asentarse. Superponiendo las imágenes se ve claramente lo que sucede. Ese cabeceo extra del Tesla puede deberse a una mala compensación de la frecuencia de la suspensión delantera y trasera o a que los amortiguadores posteriores no tienen la firmeza suficiente para contener la energía del muelle. El tema es que, si se trata de un bache aislado, como este paso sobrelevado, apenas te enteras de este efecto. Pero si los baches se suceden con mucha rapidez, como en una autovía, esas pequeñas oscilaciones se acumulan y hacen que el rodar del Tesla resulte un poco más áspero, un poco más inestable y menos refinado que el del Porsche. Este efecto se reduce mucho activando el modo de suspensión deportivo, pero es que entonces el Tesla es más incómodo que el Porsche gestionando el primer impacto que recibe la rueda contra el bache. En definitiva, que la suspensión del Porsche es mejor, está mejor puesta a punto. Vamos a profundizar un poco más en este tema de las suspensiones porque hay diferencias interesantes que merece la pena señalar. Ambos modelos cuentan en el eje delantero con un sistema de doble brazo superpuesto, muelles neumáticos y brazos de aluminio. Es decir, lo mismo, ¿no? No del todo. Fijaos, por ejemplo, en el trapecio inferior. En el Porsche es una única pieza, en el Tesla hay dos. Tener dos brazos es más costoso, pero tiene ventajas, porque, por ejemplo, con dos brazos se puede gestionar de forma más individualizada los esfuerzos transversales y longitudinales. Esto permite conseguir un ajuste más fino de las características de conducción. Otra diferencia la vemos en la posición de la cremallera de la dirección. En el Porsche está por detrás del eje de ruedas y en el Tesla por delante. La ubicación de la cremallera depende de muchas cosas. Hay que tener en cuenta su encaje con el resto de los componentes que tenemos bajo el capó, sobre todo en los coches de combustión. Hay que encontrar la geometría Ackermann deseada y también hay que considerar sus efectos en la dinámica de conducción. ¿Qué efectos son estos? Mirad, normalmente lo que se busca en un coche es que sea más propenso a subvirar que a sobrevirar, porque el subviraje es una reacción más segura y más fácil de controlar que el sobreviraje. Además, en caso de accidente, siempre es mejor impactar de frente que de lado. Una de las maneras de favorecer el subviraje es diseñar la suspensión de tal manera que cuando tomamos una curva, las fuerzas que actúan sobre las ruedas las giren un poquito hacia fuera de la curva. Con la cremallera de la dirección por delante del eje, conseguir este efecto es relativamente sencillo utilizando casquillos de diferente flexibilidad en el brazo de la dirección y en el trapecio inferior de la suspensión. Si ponemos un casquillo más rígido en el brazo de la dirección, la fuerza lateral que actúa sobre la rueda al tomar la curva hundirá más la zona central que la parte delantera, haciendo que la rueda tuerza ese poquito hacia el lado contrario de la curva. Esto es, induciendo ese ligero subviraje que buscamos. Esta configuración tiene además otra ventaja y es que al poder utilizar casquillos rígidos en la dirección con poca flexión, vamos a mejorar su tacto y su precisión.
Pero todo esto que digo hay que tomarlo con mucha cautela. La dinámica vehicular es un gran un puzzle además complejo en la que intervienen multitud de factores. Otro de esos factores es el ángulo de avance. Aquí también hay diferencias considerables. El Taycan juega con valores de entre 7 u 8 grados, mientras que en el Model S lo recomendado por Tesla es mantenerse en torno a 5 grados o un poco menos. Por norma general, meter más avance, como en el caso del Porsche, suele mejorar la precisión y comunicación de la dirección, suele hacer que el coche sea más incisivo en la entrada a las curvas, más inmediato, y también incrementa la estabilidad a alta velocidad. Pasando al eje posterior, encontramos esquemas multibrazos en ambos coches, con brazos de aluminio y con regulaciones de convergencia y caída. Pero el Porsche cuenta con un arma adicional, la dirección trasera, algo que el Tesla no puede tener ni como opción. Y aquí no acaba la cosa, porque el Porsche tiene otra baza, pues puede llevar un sistema de barras estabilizadoras activas, y en el Tesla no, en el Tesla son fijas. Con esta información simplemente queremos evidenciar que dos suspensiones aparentemente iguales por tipología pueden ser muy diferentes. Y está muy bien saber eso, pero la cuestión importante aquí es saber cuál es mejor cuando forzamos la máquina. La conducción es uno de los pilares principales que ha buscado Porsche. Cualquier Taycan es muy bueno en este sentido. Y yo creo que el GTS va un paso más allá. Sí, tiene un ajuste específico de la suspensión y otros componentes que afectan a la conducción. Como por ejemplo el eje trasero direccional, sí, que esta unidad lo tiene. Sí. Y esta unidad también tiene otro elemento que es opcional, que son las barras estabilizadoras activas. Eso es. Y lleva unas llantas más grandes que las de 6. Y es mejor a la del Tesla, por lo menos en conducción deportiva, en todo. O sea, sin lugar a dudas. El tacto de la dirección, todo. Mucho más comunicativa. Sí. Sabes bien lo que está haciendo el coche. El tacto del pedal de freno. También. Es que apenas difiere con respecto al de un coche con motor de combustión. Normalmente los eléctricos con la frenada regenerativa tienen un tacto, digamos, un pelín extraño, sobre todo en los primeros milímetros, centímetros de recorrido, en los que parece que está muerto. Eso es, justo cuando vas a parar el coche. Sí, en este coche no pasa. Es muy consistente, frena muy bien y permite modular muy bien. Sí, no hay discusión posible, el Tesla corre mucho más que este, pero eso no quiere decir que pero este está sea más lento. Preparado para digerir la velocidad que el Tesla. Efectivamente. El Taycan tiene un tacto más deportivo. Básicamente es lo que se espera de un Porsche. Responde con más inmediatez, la dirección transmite mejor la información del agarre de los neumáticos, los frenos aguantan más y la entrada en curva es más precisa y más incisiva. No es un 911, no es un Cayman, porque se nota claramente más pesado y menos ágil, pero fluye muy bien en las curvas y el grado de compenetración máquina-conductor es muy superior al que consigue el Tesla. La postura de conducción también ayuda a tener mayor sensación de control sobre el vehículo. Eso es, sí. Y es un coche además con el que se puede ir rápido, muy fácil. Sí. Le ponen las cosas muy fácil al conductor, tiene tracción total, también ayuda, pero incluso las ayudas electrónicas están muy bien puestas a punto. Aunque actúan, uno no se da cuenta de que lo está haciendo y hace que incluso que parezca que uno conduce mejor de lo que él realmente lo hace, ¿no? En Sport Plus el culo va un poco más suelto. Sí, el control de estabilidad está en una posición, digamos, intermedia. Sí, y te deja jugar un pelín más. Y te lo pasas mejor con este coche. Se nota que es un coche más orientado hacia el conductor, hacia la conducción, sin lugar a dudas, que el Tesla. El chasis del Tesla es fantástico, no hay que llevarse a engaño. Ya habéis visto cómo ha reaccionado en la esquiva. Está muy bien afinado y eso le permite ser rápido y efectivo en curva, preciso y directo, y como responde con tanta seguridad, hay momentos en los que no te das cuenta de que estás llevando un coche de más de 1000 caballos. Momentos en los que te envalentonas y pierdes un poco el respeto a tanta potencia y no te das cuenta de lo que el coche está haciendo por ti. Este coche transmite mucho menos. Es verdad que luego reacciona muy bien, porque en la maniobra esquiva y slalom, ya lo veréis, lo ha hecho muy bien, reacciona de manera muy segura. ¿Te puedes fiar de él? Sí, es un tema más de percepción, de información. La conducción es como menos intuitiva, con este te deja intuir mejor lo que va a hacer el vehículo. Sí. Sabes que lo va a hacer bien dentro de unos límites, pero te resta algo a veces de confianza y de ir un poco más allá, y en el Porsche eso te lo... Sí, con el Porsche digamos que te permite buscar más el límite que este. Falta esa conexión con la máquina que percibes en el Porsche. En el Tesla al final te conformas con pegar acelerones en línea recta y humillar a cualquier Porsche, Ferrari o Lambo que se te ponga por delante y, oye, a decir verdad, eso se disfruta que no veas. Aunque luego hay que frenar, un asunto peliagudo del que hablaré más tarde. Porque no quiero cambiar de tema sin antes mencionar el Track Mode del Tesla. Este es un modo de conducción que, ya lo dice la advertencia que salta en la pantalla, no es recomendable para utilizarlo en vía pública. Track Mode es genial, es un modo que te permite definir cosas como el reparto de par entre los ejes, desde el 100% delante hasta el 100% detrás, la asistencia del control de estabilidad en 20 posiciones,
y el freno regenerativo desde el 5 al 100%. Es como un videojuego. Puedes convertir el Model S Plaid en una salvaje máquina de sobrevirar o en un feroz subvirador al estilo del Hyundai Kona eléctrico. Lo que pasa es que en un videojuego hay un botón de reinicio si destrozas el coche. En la vida real, no. Así que Track Mode, mejor dejarlo para circuito, como dice la advertencia. Madre mía, es impresionante. Además es que impresiona la primera vez y la 20ª que lo haces, da igual. Salvaje, no sé. O sea, es completamente innecesario. Es innecesario, pero mola. Mola muchísimo y te provoca una sonrisilla siempre que lo haces, porque es que... De hecho, yo ahora mismo quiero más, me gustaría tener más potencia aún. Porque sí, bueno. ya me he acostumbrado, tío, quiero más. Bueno, en su momento Tesla anunció que iban a sacar el Play Plus. No obstante, en su ficha técnica se especifica que tiene una potencia máxima de 932 kilovatios, que traducidos a caballos son 1267. Esta es la suma de la potencia máxima de los 3 motores eléctricos, pero la batería no está preparada para suministrar tal cantidad de energía, por lo que la potencia máxima se queda en 1020. Y que salvo que saquen algo parecido, que parece que Porsche quiere sacar algo parecido, Turbo GT, algo así. De momento, en cuanto a aceleración, no tiene rival. Luego están cosas muy exclusivas como el Rimac Nevera, que sí. nunca lo veremos. Sí, hablando de cosas que hemos probado. Sí, coches de producción a gran escala, digamos. Eso es. Es lo más rápido que existe y a lo mejor existirá algo más rápido aún, pero vamos, que pero no lo hemos probado. Ya es avaricia de potencia. Sí. El Taycan GTS corre mucho, muchísimo, pero aunque suene inverosímil, es una tortuga al lado del Tesla. Simplemente increíble. Lo que me ha decepcionado un poco del Tesla ha sido cómo sale desde parado. A ver cómo lo explico. El 0 a 100 lo hace en 2,6 segundos, 2,55 para ser exactos. Es el mejor tiempo que hemos medido. Es decir, está lejos de los 2,1 segundos que dice Tesla, pero bueno, ese no es el problema. El problema es que esperaba un tirón inicial más contundente, una salida más feroz desde parado. Esperaba que fuera más brutal que un 911 Turbo S, que sigue siendo para mí la referencia a este respecto. Este Porsche 911 Turbo S de 2016 hizo el 0 a 50 km/h en 1,1 segundos. El Model S Plaid tardó 1,3 segundos. Sí, es poca diferencia, pero se nota. Eso sí, de 50 km/h en adelante, el 911 ya no es un rival, y bueno, prácticamente ningún coche. Pero sin duda, lo peor del Model S Plaid, peor incluso que el volante, es el equipo de frenos. Su capacidad para aguantar el calentamiento es ridícula, ínfima. Mirad, con todos los coches que probamos hacemos siempre 3 frenadas a fondo desde 120 km/h. El primer intento con el Model S Plaid fue bien, 52,3 metros, un dato normal, correcto. En la siguiente repetición las cosas comenzaron a torcerse, el pedal se hundió más de lo normal, saltaron algunas alarmas de sobrecalentamiento y la frenada se alargó hasta los 54,5 metros. Pero el verdadero desastre llegó con el tercer intento. Aquí ya fue cuando el ABS dejó de funcionar, se desconectó en plena frenada, la rueda delantera izquierda se bloqueó, derrapó y la instrumentación se llenó de testigos de avería. Así que definitivamente al Tesla hay que meterle los frenos carbocerámicos opcionales. Son necesarios si queremos sacar provecho al potencial del coche. Y si no queremos sacar provecho al potencial del coche, ¿para qué te compras uno con más de 1000 caballos? Quédate con el Model 3 Performance, por ejemplo. El Porsche, en cambio, con el equipo de frenos de serie va muy bien. Muy buen tacto de pedal y muy buena resistencia al calentamiento. Probablemente con los cerámicos vaya mejor, no lo pongo en duda, pero con el equipo que viene de serie no hay ningún problema. De hecho, la mejor frenada, que fue de 50,0 metros, la conseguimos en el tercer intento. En los 2 primeros se quedó en un 50 alto y 51. El Tesla es insuperable en eficiencia. En la prueba de consumo de autopista que realizamos con todos los coches que probamos en kilómetro 77, gastó 18,6 kWh cada 100 kilómetros. Esto es menos de lo que necesitaron modelos como el Volkswagen ID3, el Citroën C4 y el Renault Megane E-Tech. Es un resultado fantástico. Esta prueba de consumo de autopista la hicimos simultáneamente con el Model S Plaid y el Taycan GTS. El Tesla gastó esos 18,6 kWh cada 100 km que hemos dicho y el Porsche se quedó en 22,3 kWh cada 100 km, que es un buen dato para las características del Taycan, pero es un consumo nada menos que un 20% superior al del Tesla. Si unimos el bajo consumo del Tesla con su batería de unos 95 kWh, el resultado es una autonomía real de entre 400 y 500 km. Con el Porsche no es fácil llegar a los 400 km y lo normal es quedarse entre 330 y 370 km. Y sí, el Porsche carga más rápido que el Tesla, alcanza picos de potencia más altos y los mantiene durante más tiempo, pero en un viaje largo eso no le da una ventaja definitiva. Y vamos a verlo con un ejemplo. Para recorrer 250 km, el Tesla necesita 47 kWh y el Porsche 56.
Imaginad que acabamos de hacer esos 250 kilómetros, llegamos a un punto de recarga con el 10% de batería y queremos reponer la energía consumida para hacer otro tramo de 250 kilómetros. Bien, pues el Model S estará listo en unos 16 minutos, es decir que el Tesla carga muy rápido, pero no tanto como el Taycan, que a pesar de que tiene que añadir 9 kWh más a la batería, tarda unos 2 minutos menos, unos 14 minutos. Es decir que efectivamente el Porsche es el maestro de las recargas ultra rápidas, es imbatible a ese respecto, pero el Tesla compensa gran parte de esa ventaja del Porsche con una eficiencia energética y movimiento muy superior. Al final son las gallinas que entran por las que salen. Llegamos al final del vídeo y es momento de resolver la cuestión de ¿qué coche me compro? ¿El Porsche o el Tesla? Es sencillo. Si para ti lo más importante, por encima de todo, es la dinámica de conducción, son las sensaciones al volante, la conexión con la máquina, si eres ese tipo de cliente tan específico, entonces la respuesta es Porsche Taycan, sin duda. Para el resto, usuarios más convencionales, menos puristas, que quieran un coche de diario confortable, amplio, práctico, bien equipado y rápido, entonces el Tesla, que además es mucho más barato. Eso sí, pide los frenos cerámicos para resolver el tema de la resistencia al calentamiento y si puedes, haz una adaptación del volante y las palancas del Model 3 pre-restyling como alguno ya ha hecho en Estados Unidos. Así tendrás un coche casi perfecto.